Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludar pues a cada uno de ustedes nuevamente. Es un gusto, muchachos. Espero que estén muy bien de salud con sus familiares, el entorno en que ustedes están viviendo, ¿no? En ese sentido. De esa manera, pues estudiantes también, continuando con nuestras actividades, sé que estamos viviendo una coyuntura bastante complicada, ¿no? Bueno, ahora pues también ya está dando el avance en el tema del sistema de vacunado a nivel nacional. Eso no quiere decir que cuando ya te van a poner la vacuna, tú vas a salir a la calle como quieras, no, no, hay que tener cuidado todavía, muchachos, ¿no? Por ahí hay que indicar a la familia que no se desespere, todo con calma, ¿no? Se va a ir estabilizando y se va regulando también. Y por el otro lado, también, como te mencionaba, aún seguimos viviendo en la incertidumbre de las cuestiones políticas en que vivimos en nuestro país, ¿no? No se sabe hasta cuándo todavía vamos a estar sin presidente electo en ese sentido, ya proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí también hay mucha incertidumbre, ¿no? En ese sentido. Y si te preguntas por ahí por qué el precio del dólar está que cambia, una de las razones es cuestión política. ¿Ya, muchachos? De esa manera, pues también estudiantes vamos a ver hoy día qué papel cumplen cada uno de los poderes del Estado y hoy día nos toca ver el poder legislativo y el poder ejecutivo, los dos poderes recontraconocidos por cada uno de nosotros y ahí pues estudiantes vamos a ver cómo participan, ¿no? En ese sentido, los objetivos de clase es conocer las funciones, estructura, característica y atribuciones del poder legislativo y también estudiantes identificar las funciones, y atribuciones del Poder Ejecutivo. Vamos a conversar en torno a los dos poderes que es bastante conocido y ahora pues en las últimas elecciones que hemos tenido, nos hemos tomado la paciencia y el tiempo de ir a asistir al sufragio y elegir nuestras autoridades, ¿no? Si bien es cierto, ya tenemos los congresistas electos, pero para el caso del Poder Ejecutivo es donde todavía no está decidido, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí se está dando esta situación coyuntural. Entonces, estudiantes, vamos de antemano, pues, qué funciones cumple en ese caso, qué atribuciones tiene cada uno de los poderes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del poder legislativo, pues es hablar del Congreso, estudiantes. El Congreso es uno de los poderes también importantes en la administración de estudiantes del sector público, en la administración del Estado. Ellos pues tienen la gran responsabilidad de estudiantes de ir proponiendo, creando, planteando, reformando, reestructurando las leyes, ¿no? En ese caso en nuestro país. Si bien es cierto, si vamos por la parte crítica para hacerle ver esta situación del papel fundamental que cumplen los congresistas, lamentablemente vamos a perder tiempo. Entonces vamos a ir principalmente viendo algunos puntos fundamentales. El caso, pues, estudiantes, cuando nos hablan del poder legislativo, pues reside en el Congreso de la República. Es un órgano de gobierno central que tiene la función de legislar. Ahora, cuando nos dicen estudiantes la función de legislar, ¿es un órgano del gobierno central? Claro que sí. Ahí es donde se toman las principales decisiones, ¿no? Y hablamos del Congreso de la República. Actualmente, estudiantes, el Congreso de la República de nuestro país, desde la Constitución de 1993, es unicameral. No, con la reforma estructural que plantearon con el caso de Fujimori es unicameral, cámara única. Pero con la Constitución de 1979 sí era bicameral, ¿no? En ese sentido. Entonces, teniendo en cuenta estudiantes hasta ahora, en los últimos tiempos, desde 2011 hasta la actualidad de estudiantes, estamos teniendo todavía 130 congresistas. Y ahora, la idea es por qué razón, ¿no? Por la misma situación estudiantes, de la misma necesidad de tener número de representantes, es por la representatividad. Como quien decir, hay más peruanos que necesitan ser representados en el Parlamento, en el Congreso, para que podamos escuchar las propuestas de esas personas también. Y de esa manera, pues los congresistas llevar la voz del pueblo para que hagan un debate de leyes en ese campo, ¿no? En ese sentido. Por eso que en el 2011 estudiantes aprueban elevar a 130 el número de representantes que eran pues 120, ¿no? Entonces, de esa forma, pues estudiantes, nuestro país está teniendo esa cantidad de congresistas. Estaban planteando tener más, ¿no? Pero ahí nomás se ha puesto un pare.
Si bien es cierto, los congresistas ahorita pues deben estar aquí cosas proponiendo, estableciendo, creando leyes, modificando leyes a beneficio del pueblo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente estudiantes no lo están cumpliendo. Ahora, ¿cómo se llega a elegir a los congresistas, no? Elegido pues estudiantes por sufragio directo, estudiantes en este caso en nuestro país, nosotros los elegimos cada 5 años, ¿no? Cada 5 años estudiante lo elegimos por voto sufragio directo, en ese caso estudiantes, cuando asistimos pues cada 5 años, que paralelamente elegimos al presidente de la República también. Ahora, el caso que también estudiantes, cuando ya nosotros elegimos a los congresistas, ellos son los que van a representar a la nación por un periodo de estudiante de 5 años. Ahora con las nuevas reformas políticas que se ha implementado con el caso estudiantes de Vizcarra, pues estudiantes ahora en el caso de las elecciones, por ejemplo ahora que acabamos de elegir a los nuevos congresistas, vamos a ver que ellos ya no se pueden reelegir, no hay reelección inmediata de estudiantes en ese sentido. Y también me dicen estudiantes con el tema de gozan de inmunidad parlamentaria. En ese sentido, eso también está en discusión y debate para que sea más claro y preciso. Cuando me dicen inmunidad se refiere pues estudiantes a que nadie te puede decir nada, tampoco te pueden arrestar. Tú estás en la libertad de tomar tus propias decisiones como congresista. No hay intervención policial con nada por el estilo. Excepto cuando tus circunstancias, las quejas o las denuncias son graves, ahí sí estudiantes, el mismo Congreso, la comisión de pues, levantamiento de inmunidad, ellos evalúan tu caso y luego te dan levantamiento de inmunidad y luego te hacen un proceso de investigación también. Ya una vez cuando tú seas congresista estudiantes, el cargo es irrenunciable. No puedes renunciar a estudiantes en ese sentido. Su mandato es incompatible con otras funciones públicas, excepto de ser ministro de Estado. Ahora, algunos quizás estarían pensando, profe, ¿quiere decir que yo puedo ser congresista, también puedo ser ministro de Estado y puedo ganar los dos sueldos? No. El Congreso te puede dar facultades a que tú puedes ser bien congresista o bien ministro. Si en caso el presidente te llama y vamos a ver que ahí estudiantes puedes cumplir una función importante o puedes cumplir un papel importante en el ministerio, entonces a ese cargo lo puedes asumir. Deja el cargo un poco por el periodo que vas a permanecer como ministro, dejas tu responsabilidad, ¿no? Entonces ahí estudiantes es el detalle. Pero una cosa, no te olvides que los ministros, para ser ministro no se tienen que postular, ¿no? No hay sufragio, nada por el estilo. Los ministros lo eligen el presidente de la República. No estás sujeto a un mandato imperativo. ¿Qué significa? Tú no estás sujeto a nadie. Lo que tú haces, tú no lo puedes explicar, no lo puedes sustentar ante nadie. Entonces, a eso va. Por eso que hay ciertas limitaciones estudiantes que se tienen en cuenta, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los principales requisitos que yo requiero para ser congresista? 25 años de edad de estudiantes, haber cumplido 25 años, ser peruano de nacimiento y derecho de sufragio. Por el momento ustedes, por ejemplo, ya tienen un derecho, ¿no? Un requisito, por decirlo así, ser peruano de nacimiento. Profe, ya, quizás ya tienes tu DNI azul, ya, ahora sí, pues tienes dos ya, pero solamente te faltaría la edad. Profe, ¿algún requisito más? No, nada más. Es el único estudiante, es por eso que todo el mundo puede postular, no hay muchas limitaciones. Por ahí que se trata de cumplir el tema de los derechos de igualdad ante la ley, que todos tenemos las mismas oportunidades de estudiantes para poder ser partícipe en la vida política de nuestro país. Pero que ingresen a ser congresistas que si ganan en las elecciones, pero que hagan algo más, ¿no? Actualmente, por ejemplo, encontramos a Mirta Vázquez, estudiante congresista de Frente Amplio, es el actual presidente del Congreso, ¿no? Bueno, Sagasti fue pues elegido como presidente del Congreso. Como le dieron vacancia a Merino, pues Sagasti tenía que asumir por mandato constitucional, ¿no? Por mandato constitucional llega a ella, no como le dijo Keiko, por accidente fistes, ¿no? Pues ellos lo decidieron, el partido, el grupo político decidieron también eso. Entonces, ella, estudiantes, actualmente se mantiene en el cargo. Y también están tratando de darle vacancia. Mira, ya no falta nada y todavía está en ese problema de vacancia y todo. El caso del cargo de congresista, del presidente del Congreso. ¿Se está cuenta? Entonces, esos son los requisitos, ese es el papel que debe cumplir, bueno, los requisitos que debemos de cumplir si vas a postular para ser congresista. Luego, estudiantes,
También vamos a ver sus principales funciones que vamos a encontrar. Entre sus funciones que vamos a encontrar, estudiantes, una de las funciones es más la legislativa, es la aprobación, la interpretación, modificación, derogación e interpelación de las leyes constitucionales. De alguna u otra manera, estudiantes, el caso de los congresistas tienen ese papel fundamental. Cuando dicen en pocas palabras crear leyes, la función legislativa, ¿qué significa? Crear leyes. Crear leyes a favor del pueblo. ¿Me entiendes? Eso es la lógica que vamos a manejar. Entonces, teniendo esta situación, estudiantes, vamos a ver ello. Otra de las funciones que se tiene en cuenta, estudiantes, es el caso de control político. Y cuando hablamos del control político, estudiantes, es fiscalizar la conducta de los funcionarios del Estado en la labor encomendada. Cuando escuchas control, es controlar a alguien. Ver si los funcionarios están cumpliendo bien o no sus funciones. Entre ellas, por ejemplo, encontramos en el caso de la interpelación, someter a cuestionamiento a un ministro o a todos. Es como que decir, si un ministro no está trabajando bien, el Congreso lo puede llamar uno por uno, o dos en dos, o tres en tres, o a todos lo puede llamar e interpelarlo. ¿Qué significa? Preguntarlo, interrogarlo. Y de esa interpelación, estudiantes, ¿qué posibles resultados se puede obtener? Imagínate que nosotros le convocamos al ministro de Educación, o al ministro de Transporte le comunicamos, o al ministro de Seguridad, por ejemplo, ministro de Interior, por ejemplo, ¿no? Le llamamos al ministro de Interior, ¿qué es lo que está haciendo por la seguridad ciudadana? Si no te convence su respuesta de ella, ahí, por ejemplo, te presentan todo el procedimiento, cómo se debe de hacer. Si vamos a someter a interpelación a un ministro, le llamamos, le enviamos formalmente un documento ante su despacho ministerial y esa persona tiene que acercarse al Congreso para luego ser interrogado, preguntado por el Congreso. ¿Qué es lo que está haciendo en su cargo respectivo? Si dicho ministro no está cumpliendo una buena función, por ejemplo, el ministro de Interior, por ejemplo, con respecto a la seguridad ciudadana con la Policía Nacional, está haciendo algo. No lo está haciendo. Pues. ¿Qué es lo que está escuchando últimamente? Asaltos, asesinatos, secuestros. Día a día hay eso. Entonces, ahí, por ejemplo, si el ministro no convence al Congreso, le da ¿qué cosa? Voto de censura. Se exige la renuncia del ministro o del gabinete. Profe, ¿y qué pasa si el ministro convence al pueblo? Dice, mira, estamos atrapando delincuentes, estamos enviando a la cárcel tantas personas, el proceso es más rápido. Entonces, si es así, estudiantes, se da voto de confianza. Y si hablábamos de voto de confianza, estudiantes, ¿qué significa? El voto de confianza es para que tú continúes en el cargo. Solamente hay dos tipos de voto. Voto de censura o voto de confianza. Esos dos, estudiantes, son los casos que tienes que darte cuenta. Allá, así que, profe, si yo soy un ministro, si a mí me llaman y te vas al Congreso, tiene dos posibles respuestas. Voto de confianza o voto de censura. Si es voto de confianza, continúas en el cargo. Si es voto de censura, deja el cargo. Ese es el detalle, muchachos. Ahora, profe, ¿y qué va a pasar si van a censurar a 4, 5, 6 ministros consecutivamente? No hay ningún problema. Pero si van a censurar a 2 consejos de ministros, a todo el consejo, que más adelante vamos a explicar un poquito también, ¿qué sucede? Ahí se da, estudiantes, ahí sí, si el Congreso de la República da vacancia a 2 consejos de ministros consecutivamente en el mismo periodo presidencial, valga la redundancia, ahí, estudiantes, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Lo que hizo Vizcarra, pues, ¿no? En ese sentido. Ya, ahí está. Pero también, estudiantes, cuando hablamos en cuestiones especiales, el Congreso de la República también designa o tiene el papel de nombramiento y ratificación de autoridades según corresponde la Constitución. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo en el Congreso de la República? Están tratando de coludirse, ¿para qué? Para elegir a los representantes del Tribunal Constitucional. La mayoría del Congreso está tratando, por ejemplo, si yo tengo un partido mayoritario, si tengo más representantes en el Congreso, puedo yo modificar, puedo elegir a mi estilo, a mi propio beneficio, de mi partido del futuro. Y ahorita lo están haciendo, mira, desesperadamente están eligiendo el caso del Tribunal Constitucional. Deben ser más dignos y honestos en elegir eso, ¿no?
que también más adelante quizás se va a elegir a los representantes del BCR también. ¿Te das cuenta? Esas cositas estudiantes es donde intervienen ellos. Pero también hay limitaciones. Hay limitaciones tanto para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial. Cada uno tiene su papel fundamental. Y ahora, profe, ¿cómo están organizadas? En este caso, cuando hablamos de la organización, pues estudiantes, ahora en los últimos tiempos, encontramos el famoso Pleno del Congreso. Después que se llegó a disolver el Congreso estudiante, se reestructuró nuevamente, mira, se reestructuró nuevamente. Así tenemos ahora los nuevos representantes. Acción Popular logró tener la mayoría, luego Alianza por el Progreso. Yo digo, no me explico todavía nuevamente por qué eligen a los representantes de Fuerza Popular viendo que hicieron una desgracia en nuestro país, ¿no? Disculpa la expresión, pero es por ahí donde vamos también. Si uno se pone a analizar, pues yo digo, ¿qué pasa, no, en nuestro país? Lamentablemente es ello, ¿no? Ahí encontramos Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio, ¿no? Entonces, ahí estudiantes, la minoría, pues, está que hace la pelea haciendo las alianzas estratégicas. Esa estructura es lo que se encuentra en el Parlamento. Ahí está estudiantes, el Pleno del Congreso, la máxima asamblea deliberativa, compuesto estudiantes por los 130 congresistas elegidos pues, por voluntad popular. Este nuevo parlamento que se eligió pues tiene que terminar el periodo de gobierno de Kuczynski, que termina estudiantes este 27-28 de julio. ¿No? Ya luego van a asumir los nuevos congresistas estudiantes a trabajarse por 5 años. Esperemos que continúen con una buena forma de gobierno, ¿no? En ese sentido. Pero dentro de ellos, de los 130 congresistas estudiantes, vamos a ver que eligen, ¿no? Hay veces cuando se eligen, pues hay estudiantes, eligen qué cosa, la mesa directiva, quien es el encargado de dirigir a estudiantes el debate y la administración del Congreso. Ahí encontramos a 4 representantes y uno va a ser el presidente del Congreso. Elegidos, pues cada año se va eligiendo, ¿no? Lo compone el presidente del Congreso más su primer vicepresidente, segundo vicepresidente y el tercer vicepresidente. ¿No? Cada año. Quizás por ahí hay 3 grupos y cada grupo presenta un candidato. Entre ellos van a ir eligiendo. Si no hay 3, habrá 2, ¿no? Entonces, de esa forma, estudiantes se presentan en el caso de ¿quién? De 2 bandos, pues, ¿no? El caso del oficialismo, que apoyan al presidente en turno, y la oposición, que es el dolor de cabeza, ¿no? Pero ese dolor de cabeza debe ser para el sentido positivo, pero no es así. Encontramos esa problemática, ¿no? Ahí está. Luego encontramos, por ejemplo, en la mesa directiva, como le decía, Francisco Sagasti, estudiantes, fue el presidente del Congreso. Luego encontramos a Mirta Vázquez, Esther Vázquez, estudiantes, como presidenta, ¿no? En ese caso, primera vicepresidenta. Luego, ¿no? Luis Andrés y Matilde Fernández, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver estudiante en la mesa directiva, elegido pues en caso de 16 de noviembre de 2020, hasta que termine el periodo, ¿no? En ese sentido. Ahí está la mesa directiva, el pleno del Congreso es la más importante, pero también entre ellos mismos, estudiantes, eligen a una cierta cantidad de congresistas para ser parte de la comisión permanente, integrado por no menos de 20 congresistas y no excede el 25% del total de congresistas. Que ellos estudiantes son los que vamos a ver que se reúnen en tiempo de qué, en tiempo de receso parlamentario o interregnos parlamentarios, cuando hay suspensión de alguna otra manera o cuando hay otras actividades. Entonces, cuando yo me doy cuenta, estudiantes, por ahí la comisión permanente se encarga de ello. Ya, ahí está. Tiene sus funciones. ¿Quiere decir que el Congreso nunca se cierra? No, no se cierra. Ahí nomás, estudiantes, encontramos otras comisiones investigadoras, protocolares, entre otros, ¿no? Comisión de presupuesto, comisión de educación, comisión de diferentes sectores estudiantes que se van acomodando, ¿no? El comisión de economía es la que más peleada por recurso económico, dicen algunos, con la comisión de constitución para crear leyes a su propio beneficio. Bueno, ahí encontramos entonces estudiantes cuando hablamos de quién, de ello. Pero el Congreso de Estudiantes también se está reuniendo permanentemente y es ahí donde aparecen estudiantes las legislaturas. Legislaturas son reuniones, ¿no? Por lo general tenemos 2 legislaturas ordinarias. La primera legislatura ordinaria, por ejemplo, se instala el 27 de julio que termina el 15 de diciembre. Durante todo ese periodo, estudiantes, no julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
Durante todo ese periodo, en reuniones permanentes, todos los días trabajan los congresistas. Y una vez que termina el 15 de diciembre, 16 de diciembre, estudiantes, hasta el 28 de febrero, viene el siguiente periodo donde le llamamos estudiantes receso parlamentario, como quieren decir un pequeño descanso, ¿no? Más o menos hablando de esa manera. ¿Hasta cuándo, profe? Diciembre, toda la quincena, enero y febrero, todo febrero, ¿hasta qué? Profe, que se instale el segundo legislatura ordinario, que se instale estudiantes el 1 de marzo hasta el 15 de junio. Después del 15 de junio hasta el 26 de julio, profe, viene otro receso parlamentario. Y así sucesivamente cada año. Y justo en este periodo de receso parlamentario, estudiantes, el Congreso de la República, ¿quién asume ese mandato? La dirección, ¿quién lo asume? Lo asume pues estudiantes de la comisión permanente. En ese sentido van asumiendo ello. Realizan actividades de representación, ¿no? En ese sentido. Ahora, esas son las legislaturas ordinarias. Hay extraordinarias también. Y ahí, profe, ¿quién es el que asume el mandato? En esa legislatura extraordinaria, estudiantes, lo convoca pues el presidente de la República. Ya, el presidente de la República que no excede los 15 días, estudiantes. Entonces, esa es la idea que vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, por ahí, muchachos, vamos a ir relacionando poco a poco en ese aspecto, ¿no? Ah, ya, profe, entonces ahí vamos a ver esas atribuciones, así es. Pero dentro de ella también encontramos algunas atribuciones de la Comisión Permanente, y ahí justo vienen las funciones especiales que tiene el Congreso. Designar al Contralor General de la República a propuesta del Presidente de la República. ¿Qué significa? Que el Presidente de la República propone los candidatos y el Congreso los elige a través de la Comisión Permanente. De ese reducido número de congresistas, vamos a ver que llegan a elegir al Contralor General de la República. ¿Ya? Entonces, por ahí es donde se trata de ver. ¿Qué más? Ratifica, estudiantes, ratifica al presidente de la República, al presidente del BCRP. ¿Ya? Ratifica, estudiantes, al presidente del BCRP. ¿Ya? ¿Qué más? Ratifica a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. ¿Qué quiere decir eso? Ratificar es como dar el visto bueno. Y ahora ustedes se estarán preguntando, profe, ¿quién es el que los elige entonces? Al presidente del Banco Central de Reserva y de la SB se lo elige el presidente de la República. Por eso le decía, van de la mano los dos estudiantes poderes para la elección de algunas autoridades. ¿Ya? Entonces, por ahí, muchachos, también viene estudiantes, ¿qué cosa es la aprobación de denuncias constitucionales? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se trata de ver, estudiantes, en ese aspecto cuando hablamos de las atribuciones de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, estudiantes, es el encargado, muchachos, ¿de qué? De dar esas atribuciones especiales. Pero cuando hablamos de las atribuciones más interesantes, estudiantes, en el caso de las atribuciones del Congreso es designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, por ejemplo, eso es lo que les estaba diciendo, que ahorita, por ejemplo, se está eligiendo a los representantes del Tribunal Constitucional. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, tiene que pensar en ello. ¿Ya? ¿Qué más? Designa a los 3 miembros del directorio del BCR. En total, el BCR tiene 7 directorios. 4 lo elige el presidente. Ya, ahí está. Designa al defensor del pueblo. Por eso que si nos vamos a analizar un poco más de esto y por qué está pasando lo que está sucediendo, nos vamos a ir de largo. No, ese es el otro problema. ¿Qué más, profe? Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer la conveniente estudiantes para hacer efectiva y responsabilidad de estudiantes de los infractores. Dice que ellos son los encargados de que se respete la Constitución. ¿No? Interesante, ¿sí o no? Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución política. De acuerdo a lo que manda la ley, ellos tienen que aprobar los tratados internacionales. Por eso es que el presidente de la República no puede hacerle eso. El presidente de la República puede dar una promulgación, puede decir, está bien el visto bueno. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. ¿Se acuerdan ustedes para qué me sirve el presupuesto? De la planificación del gobierno. Autoriza los empréstitos conforme a la Constitución la Constitución política de nuestro país. Ejerce el derecho de amnistía. Amnistía es perdón y olvido de los delitos cometidos. ¿Te das cuenta? Ahí encontramos ello, ¿no?
Prestar consentimiento, estudiantes, prestar consentimiento para el ingreso de ¿quién? De tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte a estudiantes en forma alguna la soberanía nacional. Y además también, estudiantes, aquí justo viene un detalle. Autoriza al presidente de la República salir del país. ¿Y qué pasa, profe, si sale el presidente de la República sin autorización del Congreso? Si sale sin la autorización del Congreso estudiante, se puede dar la vacancia del presidente de la República dentro del caso de año lectivo. ¿Qué, profe, puede ser así? Así es, muchachos. De alguna otra manera, pues eso es lo que a veces vemos la participación del Congreso. El Congreso tiene algunas atribuciones bastante interesantes, pero últimamente el Congreso lo ha utilizado inadecuadamente, ¿no? Más que nada ha sido por poder político, por intereses políticos de los grupos políticos que estamos teniendo ahorita. Eso también porque el pueblo lo está permitiendo, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Entonces, a este estudiantes, cuando hablamos del Congreso de la República o el Poder Legislativo, ahora pasemos, estudiantes, lo que es el Poder Ejecutivo. Ya ahí encontramos la participación, estudiantes, del presidente de la República y la elección de quién más. Es el poder del Estado conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Ya? Pero cuando nosotros elegimos al presidente de la República, estudiantes, automáticamente también elegimos a 2 vicepresidentes. Ya una vez que nosotros elegimos al presidente de la República, le llamamos, estudiantes, es el jefe de Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él es el quien va a personificar a la nación dentro y fuera del país. ¿Ya? Personifica. Su cargo es revocable, no es revocable. No lo podemos decir como un alcalde, algo por el estilo. Pero sí el Congreso le puede dar vacancias, es otra cosa. Elegido por sufragio directo por un periodo de 5 años. No, cada 5 años elegimos a los presidentes en ese sentido. No hay reelección inmediata. Quiere decir que si tú gobernaste bonito y el pueblo quiere que sigas gobernando, tú no puedes quedarte 5 años más en el cargo. ¿Por qué, profe? Porque la Constitución te lo dice. Si tú quieres gobernar, regresa en las próximas elecciones y luego seguirás gobernando. No hay ningún problema. Como ahora lo ha hecho, por ejemplo, Ollanta Humala, ¿no? Yo digo, tiene la cara de postular nuevamente, de hacer un catástrofe, ¿no? Y entonces, hay que ser bastante inteligentes, ¿no? Si yo he gobernado, ya he gobernado, pues si me salió mal, ya no, ya. Sabe muy bien cómo funciona el sistema político y prácticamente está poniendo su al cuello. Ahora, Sagasti no lo elegimos, pero lo elegimos lo eligieron como congresista, ¿no? Pero cuando vamos a ver que él es presidente es por sucesión de cargos. Ahora, ¿cómo sucede esto, no? Ahora, antes de eso, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente? 35 años, ser peruano, nacimiento, estudiantes y gozar del derecho de sufragio. Ahí está. Solamente 3 requisitos. Lo único que cambia para ser congresista, para ser presidente, de congresista para ser presidente, son los 35 años, 10 años más. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿cómo funciona esta sucesión de cargos, profe? Si se le da vacancia al presidente de la República, ¿quién asume? ¿Quién asume? ¿Ya? ¿Quién asume? Si le dan vacancia presidencial al presidente de la República, asume el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente les destituyen del cargo, ¿quién asume? El segundo vicepresidente. Y si no está el segundo vicepresidente, profe, ¿quién asume el cargo? El presidente del Congreso. Y proclamar elecciones si en caso todavía hay tiempo para dar elecciones para nuevo presidente. ¿Te das cuenta? Por eso es que se llegó a ese cargo de Sagasti. Imagínate que si le dieron vacancia a Kuczynski, eligieron a Vizcarra como primer vicepresidente y segunda vicepresidente fue Mercedes Meche. Si ella no hubiera renunciado al cargo de vicepresidenta, ella hubiera estado después de Vizcarra. Ahí sí hubiera sido presidenta, ¿no? No como lo que hicieron, las barbaridades que hicieron en el caso del Congreso de la República, pasó la historia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Ya, ahí está. Luego encontramos, estudiantes, la vacancia presidencial. ¿Cuándo se da? Declarada por el Congreso. Ante la muerte del presidente de la República se puede declarar, estudiantes, vacancia. Incapacidad permanente, física y moral. Quiere decir que ya no puedes asumir, ya no puedes asumir responsabilidad de cargo presidencial, que es bastante complicado.
Aceptación de su renuncia por parte del Congreso. El presidente de la República puede presentar su renuncia a estudiantes ante el presidente, ante el Congreso de la República. Y el presidente tiene que ver eso, ¿no? Y el presidente del Congreso también tiene que entrar en un debate y estudiantes aprobar o no. En esas circunstancias se da también, muchachos, la vacancia presidencial. Salir del país sin permiso. Infracción a la Constitución. Por ejemplo, también se da en la vacancia cuando intervienen en los procesos electorales. Y eso es lo que están tratando que caiga en ese juego ahorita. Por ejemplo, Keiko le ha pedido que intervenga en los procesos electorales. No puede. ¿Quién es el único que puede tomar decisiones en casos electorales? Jurado Nacional. A él se le ha dado esa facultad. Tienen especialistas, así que ya está. Ya, ahí está. Entonces, por esas razones, estudiantes, vamos a ver que se puede dar eso. Ahora, acusación presidencial. Solo pueden ser acusados estudiantes por traición a la patria. Impedir elecciones, por ejemplo, por ese caso, mira. Impedir el funcionamiento de instituciones electorales, como que decir, ponerle un pare, por ejemplo, como que decir, ¿sabes que no realicen ningún tipo de actividades porque nosotros vamos a investigar lo que están haciendo? Entonces, ahí, por ejemplo, quiere que caiga, pise el palito y haya una inestabilidad más política todavía. Disolver el Congreso en forma anticonstitucional. Yo les pregunto, ¿Vizcarra disolvió el Congreso inconstitucionalmente? No. Lo provocaron y cayeron ellos mismos, es otra cosa. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Y cuándo se da la suspensión del ejercicio de la presidencia, muchachos? Suspensión nada más, declarado por el Congreso de Estudiantes ante la incapacidad temporal. Temporal. Es como que te sientes mal o estás con una migraña, estrés, te dan como que un descanso. Ahí te suspenden. Ser sometido en proceso judicial en las razones donde pueden ser acusados. Quiere decir que el presidente de la República puede ser suspendido y puede ser investigado. Podría darse. Entonces, ahí está, mira, a ver. Ahora, profe, y para disolver el Congreso, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tienen que negarte 2 consejos de ministros, mejor dicho, sacarte 2 veces a todos tus ministros, y cuando se le da cuando le van a dar suspensión, cuando le dan censura a todos, quedan censurados todos tus ministros 2 veces consecutivos en tu periodo de gobierno, ahí, estudiantes, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Y eso es lo que hizo Vizcarra. Primero lo censuraron en el periodo a los ministros de Kuczynski, luego el de Vizcarra, pero seguimos en el mismo periodo de gobierno. Entonces, por ese motivo que ya corre estudiantes para la disolución. ¿Qué te parece? Y luego ya pues viene estudiantes, ¿cuáles son las principales atribuciones, no? Esto es prácticamente es de carácter informativo que vamos a encontrar, por ejemplo, las atribuciones, ¿no? Cumplir, es decir, cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás, ¿no? Por eso la función ejecutiva. Representar al Estado estudiantes dentro y fuera de la República. Dirigir la política general de la nación. Convocar elecciones generales, regionales y todo lo demás. El presidente lo tiene que hacer ahí. Dar el mensaje anual a la nación estudiantes en el Congreso de la República, por ejemplo, el 28 de julio siempre hay un mensaje a la nación. Ahí está. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales y resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, lo que dice ahorita, por ejemplo, lo que se va a dictar ahorita del Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que cumplir. ¿Quién lo tiene que apoyar? ¿Quién tiene que estar ahí presente? El presidente de la República a través de su función, el Ejecutivo, ¿no? Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar los tratados internacionales. El presidente lo va negociando, ¿ya? El presidente lo va negociando. ¿Quién lo aprobó? El Congreso. ¿Quién lo ratifica? El presidente. Nombrar embajadores y ministros. Embajadores es para tener representantes fuera del país, ¿no? Ministros es para trabajar dentro del país. Por eso les decía, ¿no? A los ministros no los elegimos por voto. Designa 4 miembros del directorio del BCR. Dentro de ellas está el presidente del Banco Central de Reserva. También designa estudiantes el presidente de la SBS. Preside o dirige el sistema de defensa nacional. Él está al mando, estudiantes, de eso. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Si no, pues vamos a ver que estaría en contra, ¿no?, de la Constitución. Negociar los empréstitos. ¿Y quién lo aprobaba? El Congreso de la República. Van de la mano, ¿te das cuenta? Regular las tarifas arancelarias, que es un mecanismo de protección de nuestro mercado interno frente a los productos que vienen del extranjero, estudiantes, derechos arancelarios.
Ya, ahí está. Conceder indultos a estudiantes o conmutación de penas y derechos de gracia. Es como que en decir, aquellas personas que van a salir estudiantes por casos humanitarios, el presidente de la República lo llaman la gracia presidencial también en algunos casos, ¿no? Ahí salen en libertad algunas personas que ya están en las últimas de sus vidas, ¿no? Para que puedan pasar con el caso de quien, de su familia. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Por ejemplo, nuestro país está enviando, por ejemplo, para que sean partícipes de los cascos azules, en el caso de las Naciones Unidas, ahí, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a ver presidir el sistema de defensa nacional. Bueno, ahí lo repetimos. Entonces, todo ese procedimiento estudiante es lo que se hace o es lo que hace el presidente de la República, ¿no? Ya, ahí está. Por eso no es ceremonia en la que Francisco Sagasti es reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Entonces, ahí, por ejemplo, actualmente tenemos a Violeta Bermúdez como la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Está cambiando la historia. Ya tenemos estudiantes representantes que sobresalen. ¿Ya? Ahí está. Pero también vamos a ver qué papel cumple el Consejo de Ministros, órgano del Poder Ejecutivo conformado por todos los ministros de Estado de la República del Perú. Ahí, por ejemplo, encontramos estudiantes, requisitos 25 años, ser peruano de nacimiento y gozar del derecho a sufragio. Casi lo mismo, ¿no? Para ser nombrados, ¿no? Para ser nombrados, ¿no? En ese sentido. Ahí encontramos estudiantes. Hay que recordar también que miembros de las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, como congresistas, pueden ser ministros. Pueden ser ministros. Los ministros son nombrados y removidos por el presidente de la República. Como quien decir, el presidente de la República lo nombra, como también lo puede sacar del cargo el mismo presidente. Ahí encontramos estudiantes, pues el presidente del Consejo de Ministros y Estudiantes puede ser ministro o con o sin cartera, quiere decir con un cargo, ¿no? El ministro de Educación puede ser tanto ministro de Educación como también puede ser primer ministro. O de lo contrario, solamente puede ser primer ministro. A eso se refiere, ¿no? Actualmente, por ejemplo, como te decía, Violeta Bermúdez, estudiante, es presidente del Consejo de Ministros. Ahora, si tú vas a elegir a tus ministros, Waldo Mendoza, pues, es el ministro de Economía y Finanzas. Cuando tú vas a elegir a tus ministros, tiene que ser de carácter más imparcial, lo posible, lo más posible imparcial, para que te dejen trabajar, porque si no, el Congreso de la República te va a estar destituyendo a cada ministro que tú tengas. Por eso que buscan formar la ancha base que dicen, ¿no? La base política, que sean partícipes todos los grupos políticos, ¿no? Eso es lo que se trata de ver, estudiantes. Entonces, ahí están los 18 ministerios estudiantes que trabajan continuamente en nuestro país para una mejora continua, pues, de nuestra situación social, económica y política. Luego encontramos atribuciones del presidente del Consejo de Ministros. Ser después del presidente de la República el portavoz oficial del gobierno. Si hablamos del primer ministro, estudiantes, es el quien está al tanto siempre de lo que está sucediendo, ¿no? Él es el quien va a llevar la voz del presidente frente a los protestantes, frente a los que están reclamando algunos derechos, beneficios. Coordina las funciones de los demás ministros, muchachos. Y defender los derechos, los decretos, o refrendar, mejor dicho, refrendar los decretos legislativos y decretos de urgencia que se envía al Congreso de la República. Refrendar es como dar el visto bueno. Por eso que el presidente de la República no está solo. No está solo. Por eso que acá también me dicen, entre las atribuciones del Consejo de Ministros, aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Ya mira, somete al Congreso. Como quiere decir, envía al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. ¿Quiere decir que, profe, solito no lo puede hacer? No. Y ahí justo donde dicen deliberar estudiantes sobre asuntos públicos. Así que estudiantes, de alguna otra manera, aquí encontramos pues cuestión de confianza. El gobierno envía a su primer ministro a pedir el expreso respaldo del Congreso en una determinada política o una programa, dicen. Es voluntario, muchachos, solo para la investidura del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. Ya, ahí está. Es obligatorio cuando vamos a ver. Y es voluntario cuando los ministros deciden pedir al Congreso un voto de confianza a estudiantes por propia iniciativa.
Si se niega la confianza 2 veces a un consejo, a un mismo gobierno, en un mismo gobierno de estudiantes, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Por ejemplo, hago cuestión de confianza de pedido del solar, ¿no? En ese caso, en ese momento. El Consejo de Ministros en pleno no, o los ministros que por separado pueden concurrir estudiantes a las sesiones del Congreso, ¿no? Y participar en los debates sin derecho a voto, si no son congresistas. Ellos pueden asistir sin ningún problema. Entonces, ya sabes en qué momento se puede pedir cuestión de confianza y en qué momento el presidente de la República puede disolver estudiantes en ese aspecto, el Congreso de la República. ¿Ya? De esa manera, pues, estudiantes, nos estamos enterando qué papel cumple cada uno de los poderes estudiantes en ese sentido. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, estudiantes, hasta aquí sería conmigo, pues, estudiantes. Muchísimas gracias por su atención prestada y nos vemos en otra oportunidad.